Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y sobre todo, mucha curiosidad, porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro los va a dejar con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en una noticia que sacudió el mundo, o al menos el mundo de aquellos que seguimos las noticias de cerca, la impactante noticia de Halil y Esla. Sí, así como lo escuchan. Prepárense porque les aseguro que la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pensando y debatiendo durante horas. Antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades, curiosidades y por supuesto, chismes jugosos del mundo del espectáculo y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. La fecha clave es el 8 de septiembre de 2025. Imaginen el bullicio, el revuelo, la sorpresa que se generó cuando la noticia de Halil y Esla se hizo pública. Para quienes no estén familiarizados con ellos, Halil y Esla son dos figuras muy prominentes en el panorama público, ya sea por su trabajo, su influencia, o por sus vidas personales. No voy a dar detalles específicos sobre qué tipo de personalidades son, para que no se eche a perder la sorpresa para quienes aún no la conocen. Lo que sabemos es que este día, el 8 de septiembre, algo extraordinario sucedió. No les voy a adelantar la historia completa, porque la idea es mantenerlos enganchados, pero créanme, la noticia fue impactante. Los medios de comunicación se volvieron locos, las redes sociales explotaron y todo el mundo hablaba de ello. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué fue tan sorprendente? Para entender mejor la magnitud de lo ocurrido, es importante contextualizar un poco. ¿Quiénes son Halil y Esla? ¿Por qué sus nombres generan tanto interés? Averiguar esto nos ayudará a comprender por qué esta noticia fue tan trascendental. Así que acompáñenme en este viaje a través de sus vidas, al menos lo que se conoce públicamente. Primero hablemos de Halil. Imaginen a un hombre con una presencia imponente, de mirada profunda y penetrante. De esos que entran a una habitación y se siente la electricidad en el aire. Siempre impecable, con un gusto exquisito para vestir y un porte que denota poder. Es un arquitecto de renombre mundial, responsable de algunos de los edificios más icónicos y vanguardistas que adornan el horizonte de las grandes ciudades. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios internacionales, y su nombre es sinónimo de innovación y creatividad. Es un visionario, un artista en el campo de la construcción, y su legado ya está asegurado en la historia de la arquitectura. Su presencia es notoria, su influencia es innegable y su vida privada siempre ha sido objeto de especulación y curiosidad. Siempre ha mantenido un perfil discreto, protegiendo celosamente su intimidad, evitando las cámaras y las entrevistas. Rara vez se le veía en eventos públicos y sus apariciones eran contadas y cuidadosamente planificadas, hasta ahora. Ahora, pasemos a Esla. Imaginen a una mujer, de una belleza atemporal, con una sonrisa cautivadora y una elegancia innata. Una mujer que irradia confianza y seguridad en sí misma. Es una reconocida filántropa, fundadora y presidenta de una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo, dedicada a la protección de los derechos de los niños y a la erradicación de la pobreza infantil. Su trabajo humanitario la ha llevado a recorrer el mundo, visitando zonas de conflicto y comunidades vulnerables, luchando incansablemente por un futuro mejor para los más desfavorecidos. Su nombre es sinónimo de compasión y compromiso social. Es una oradora apasionada, una defensora incansable de las causas que defiende, y su voz es escuchada en los foros internacionales. Ella, como Halil, es una figura con un impacto significativo en la sociedad. Su imagen ha sido siempre asociada a la nobleza, la integridad y la bondad. Su vida personal, al igual que la de Halil, era un misterio, protegida por un aura de respeto y admiración. Como pueden ver, ambos son personajes con una gran trayectoria y un impacto considerable en la sociedad. Y aunque sus caminos no siempre se cruzan, algo los unió ese fatídico 8 de septiembre. La noticia en sí misma fue absolutamente desconcertante. Fue algo que nadie vio venir, algo que rompió con todas las expectativas. Fue el tipo de noticia que te hace cuestionarte todo, que te obliga a reconsiderar la información que creías tener. Las reacciones fueron inmediatas y diversas.
Los medios de comunicación, como ya mencioné, se volcaron a cubrir la noticia desde todos los ángulos posibles. Los programas de televisión debatían sobre el tema, los periódicos dedicaron portadas completas y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. La noticia involucraba una inesperada y compleja red de relaciones personales, un acuerdo legal que nadie esperaba y un giro inesperado en sus respectivas carreras. Y esto es lo que generó tal revuelo. Los detalles eran contradictorios, con versiones enfrentadas y acusaciones cruzadas. La información fluía a borbotones, pero la verdad parecía escurrirse entre los dedos. La cobertura mediática fue intensa, pero también muy dividida. Algunos medios tomaron partido, otros intentaron mantener la objetividad. Las fuentes de información eran variadas y a menudo contradictorias. Los paparazzi se lanzaron a la caza de imágenes y testimonios, y los tabloides se cebaron con la historia. La verdad, como suele ocurrir, estaba en algún punto intermedio, o al menos, eso es lo que intentamos dilucidar hoy. Lo más fascinante de todo es que a pesar de la información disponible, aún hoy, después de tanto tiempo, la noticia de Halil y Esla sigue generando debate. Las preguntas siguen abiertas: ¿cómo sucedió? ¿Por qué? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? ¿Qué les depara el futuro? ¿Quién es culpable? ¿Quién es la víctima? Es todo lo que parece. Lo que sí es cierto es que después de este día, la vida de Halil y Esla nunca más fue la misma. El impacto de la noticia se sintió en todos los ámbitos, desde lo personal hasta lo profesional. Sus carreras, su reputación, sus relaciones, todo se vio afectado. Las repercusiones fueron inmediatas y devastadoras. Los contratos se rescindieron, los proyectos se cancelaron, y las amistades se rompieron. La reputación de ambos, cuidadosamente construida durante años, se vio seriamente comprometida. La opinión pública se dividió y la controversia se extendió como la pólvora. Ahora vamos a repasar algunos de los puntos clave que hemos tocado. El 8 de septiembre de 2025 fue el día en que la noticia de Halil y Esla sacudió al mundo. Ambos son figuras públicas con una gran trayectoria y una influencia considerable. La noticia involucraba una compleja red de relaciones personales, un acuerdo legal y un giro inesperado en sus carreras. Las reacciones fueron inmediatas y diversas, con una cobertura mediática intensa y a menudo polarizada. A pesar del tiempo transcurrido, la noticia sigue generando debate y cuestionamientos. La vida de Halil y Esla cambió para siempre después de ese día. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Halil y Esla y que se hayan divertido investigando conmigo este misterio. Recuerden, este vídeo fue un resumen y una aproximación a la noticia, porque por respeto a las personas involucradas, no revelaré el contenido principal de la noticia, sino que los invito a que investiguen y saquen sus propias conclusiones. La verdadera historia es mucho más compleja y dolorosa, y prefiero dejar que ustedes, mis queridos suscriptores, sean los que investiguen y formen su propia opinión. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, que los haya dejado con ganas de más. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció la historia, qué les sorprendió más y si sabían algo de Halil y Esla antes de ver este vídeo. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. ¿Creen que la verdad saldrá a la luz algún día? ¿O permanecerá oculta para siempre? Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta increíble historia y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.